del día de hoy sobre fractura de platillos tibiales, fractura de tibia y fractura de rótula. Para tener una visión de lo que vamos a ver ser el día de hoy y mañana, vamos a decir que si nosotros vemos la tibia, como todo hueso largo, tiene una parte proximal que es la epífisis distal y una zona diaficiaria. En la parte proximal, en la epífisis proximal, está tapizada por cartílago, que son los platillos tibiales, de tal manera que las fracturas que comprometen esta zona, vamos a denominarle fractura de platillos tibiales, que vamos a hacer el día de hoy. Luego vamos a ver las fracturas que afectan la zona diaficiaria. Y por último, fractura de la rótula, que es un hueso, como ustedes saben, que está en la parte anterior de la rodilla. Entonces empezamos con la fractura de platillos tibiales, llamada también mesetas tibiales. Entonces son fracturas que afectan la cavidad articular de la tibia, que son los platillos tibiales, y que por lo general afectan también otras estructuras de la rodilla como meniscos y ligamentos. Acá tenemos las epífisis proximales, que está formado por dos cóndilos, uno lateral y uno medial. Tenemos acá la zona que separa, que es la eminencia intercondilia. Las caras superiores están tapizadas, como les dije, por un cartílago. Son los platillos tibiales que van a alojar a los cóndilos femorales. Por encima de estos platillos tibiales encontramos a los meniscos. Y en esta zona, que la eminencia intercondilia, vamos a encontrar a las espinas tibiales y es la zona donde se van a insertar los ligamentos cruzados. Como le decía, los platillos tibiales, por encima encontramos a los meniscos, un menisco interno en forma de C y un menisco externo en forma de O. Muy importante cuando vemos la anatomía es la parte de los tejidos blandos, sobre todo la parte vasculonerviosa. Acá tenemos los platillos tibiales, la parte proximal de la tibia, que tenemos la arteria poplitea, que posteriormente va a dar lugar al tronco tibio peroneo, de donde emerge la arteria tibial anterior, luego la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Asimismo vamos a tener a nivel de la región poplitea el nervio tibial y el nervio peroneo común. De tal manera que es importante porque cuando se produce una fractura de platillo tibial, muchas veces son de alta energía y estos fragmentos, al fracturarse, como tienen los bordes filosos, pueden lesionar el paquete arterial y pueden causar una hemorragia que puede poner en riesgo la vida del paciente. La fractura de la meseta tibial representa el 1.3 de todas las fracturas. Afectan a los hombres con mayor frecuencia que las mujeres. Y tenemos dos grupos bien diferenciados. Por un lado, tenemos a pacientes jóvenes o de mediana edad que muchas veces sufren traumatismos de moderada o alta energía, como accidentes de tránsito o caídas de altura, y que van a provocar una fractura de platillos tibiales. Y por otro lado, tenemos a los pacientes ya de edad avanzada, que muchas veces por una caída en el hogar, traumatismo de baja energía, pueden producir este tipo de fracturas ya debido al grado de osteoporosis que presenta. De los dos platillos, ¿cuál es el que se afecta más? Acá tenemos la prevalencia. El platillo tibial lateral tenemos una frecuencia de 55 a 70%. El platillo interno con medial 10 al 23%. Y ambos platillos 10 al 30%. Y como ven,
los platillos tibiales laterales son los que más se afectan. Ahora la pregunta es, ¿debido a qué es que el platillo tibial lateral es el que más se afecta? Y hay tres características importantes. La primera es que cuando vemos el eje del fémur y la tibia, vamos a ver que estos no guardan una misma línea, sino que hay una angulación. Esta angulación entre fémur y tibia aproximadamente es de 6 a 8 grados, que va a dar lugar al genu valgo. Este genu valgo es mucho más acentuado en las mujeres, y de tal manera que como nuestra articulación normalmente está en valgo, cuando caemos de altura o una caída, este genu valgo es más fácil que se amplíe a que la rodilla vaya a lumbar. Y de tal manera que cuando se acentúa este valgo, el cóndilo femoral lateral atracciona el platillo lateral. Otra característica es que el cóndilo femoral lateral es mucho más sólido, mucho más robusto que el cóndilo femoral interno, y de tal manera que esto condiciona que también pueda provocar mayor afección del platillo lateral. Y la tercera característica es que el platillo tibial, el lateral, su trabeculado es mucho más débil que el platillo tibial. Entonces, estas tres características hacen que el platillo tibial lateral sea más afectado cuando se produce una fractura de platillo tibial. En cuanto a los mecanismos para que se produzca una fractura de platillo tibial, tenemos a la compresión axial y el valgo o varo. Tiene que haber una fuerza de compresión y en ese momento se va a producir un valgo, como vemos acá, o un varo forzado. De tal manera que en esas circunstancias los cóndilos femorales van a traccionar los platillos y van a provocar la fractura. Puede verse en caídas de altura, es decir, precipitación, accidente de tránsito y durante la práctica deportiva. Este es el ejemplo más común: traumatismo de la rodilla, de la cara lateral, por ejemplo, un atropello. Esto va a producir un valgo forzado. Esta fuerza que produce la compresión en la zona lateral va a aperturar esta zona interna. Muchas veces se rompe el ligamento lateral interno, se puede romper los cruzados y el cóndilo femoral, la tracción del platillo tibial lateral y no fractura. Caída de altura. Muchas veces un paciente durante una caída de altura se va a producir una compresión axial de los cóndilos femorales sobre los platillos. Si este paciente cae en extensión, inclusive los cóndilos femorales pueden producir fractura de ambos platillos. Y es decir, son fracturas mucho más complejas. Dentro de la rodilla tenemos nuestros ligamentos cruzados, tenemos nuestros meniscos. Por fuera tenemos los ligamentos colaterales, el interno y el externo, y de tal manera que cuando se produce un traumatismo de alta energía, también estos elementos pueden ser afectados. Entonces, la fractura de platillos tibiales pueden asociarse con lesión de meniscos, en un 10 a 47% según estudios. Puede asociarse a lesión de ligamentos, mucho más frecuente el ligamento medial, 10 al 30%, y también puede asociarse a lesiones neuro. Dentro de ellos, el ciático completo externo, 2 a 4% es el más afectado. ¿Cómo llegan los pacientes a la emergencia? Pacientes llegan con dolor espontáneo, impotencia funcional, es difícil hacer movimiento de la rodilla.
Cuando lo inspeccionamos vamos a ver la rodilla aumentada de volumen, ahí va a haber deformidad en la parte proximal de la pierna. A la palpación vamos a encontrar el signo del témpano positivo porque vamos a encontrar hemartrosis. Como los platillos tibiales son intraarticulares, entonces el sangrado va a llenar la rodilla. Vamos a tener una hemartrosis. La fractura de alta energía, podemos encontrar lesión de partes blandas, fracturas expuestas, desviaciones angulares, el miembro se puede ir a un valgo, a un varo, como son muchas veces fractura de alta energía, hay que descartar siempre la presencia de un síndrome compartimental y siempre también evaluar la parte vascular y la parte neurológica. Palpar pulsos, persensibilidad. Luego solicitamos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, una radiografía simple, frontal y lateral, y también podemos tomar fracturas oblicuas en 45 grados, y ahí vamos a observar nuestras fracturas de nuestros platillos tibiales. Pero el examen diagnóstico que nos va a servir bastante es la tomografía espiral corta. A diferencia de los rayos X, en la resonancia magnética vamos a poder ver exactamente la cantidad de fragmentos, el desplazamiento, las carillas articulares que tan afectadas están, y de tal manera que toda esta evaluación que nos permita hacer esta tomografía nos va a ayudar a planificar el acto quirúrgico. La resonancia magnética también nos va a servir, pero sobre todo para evaluar tejidos blandos, lesiones de meniscos, lesión ligamentaria. Y como les decía al inicio, el paquete vasculonervioso, sobre todo el paquete arterial, puede estar afectado. Ante la sospecha de una lesión arterial, entonces solicitamos una arteriografía para evaluar la presencia de lesión vascular. En la fractura de platillos tibiales tenemos la clasificación de Chatker, que probablemente ustedes ya lo han visto en los diferentes hospitales que están llenos de sus prácticas. Esta clasificación de Chatker, como ustedes saben, tenemos 6 tipos. Va de lo más simple a lo más complejo. Y antes de ver exactamente cómo es esta clasificación, tenemos que dar algún alcance. Por ejemplo, tenemos un hueso normal, un hueso totalmente osteoporótico, por ejemplo, una persona de 80 años, y un hueso que ya está en proceso de osteoporosis, una persona de 50 años aproximadamente. Entonces, en un hueso normal, un hueso fuerte, cuando se produce el traumatismo, el mecanismo de fractura de un platillo tibial, este hueso va a soportar las depresiones, los hundimientos, porque todavía no es osteoporótico. Y si se produce una fractura, va a ser en cuña. Pero un hueso totalmente osteoporótico, cuando se produce la fractura, por el grado de osteoporosis, lo que se va a producir es una depresión, un hundimiento. Y en una persona cuyos huesos están en etapa ya de osteopenia, se va a producir ambos procesos, fracturas en cuña acompañado de una depresión. Entonces tenemos el tipo 1, son las fracturas en cuña. Tenemos el platillo tibio lateral, vemos una fractura en cuña, tipo 1. Generalmente pacientes más jóvenes, porque el hueso todavía es fuerte, debido generalmente a una lesión en parachoques. El tipo 2, paciente ya entre 40 y 50 años, ya se va a producir una fractura, como le dije,
en cuña más un hundimiento. Acá vemos en la radiografía. Y el grado 3 ya es una depresión pura, solo va a haber un hundimiento, y eso lo encontramos en pacientes ya ancianos con osteoporosis. Y vamos a entrar a los tipos 4, 5 y 6, pero para eso sería bueno darles este alcance. Como decía al inicio, tenemos el paquete vasculonervioso, sobre todo el vascular, en la parte posterior de la pierna y la rodilla, y de tal manera que las fracturas de alta energía van a producir fracturas con desplazamientos violentos, y todos estos fragmentos filosos pueden lesionar el paquete arterial. Y de tal manera que en el 4, 5 y 6 ya tenemos fracturas de alta energía. Decíamos que el platillo tibial medial interno es mucho más fuerte que el platillo tibial lateral. Entonces, para que se produzca una fractura, el traumatismo tiene que ser de mucha mayor energía. Entonces, son fracturas de alta energía, caídas con compresión axial y varo. Al irse el varo a la rodilla, el cóndilo femoral interno atriciona el platillo interno y no fractura. Como son de alta energía, puede haber lesiones de ligamentos cruzados, ligamentos laterales, distensión del nervio peroneo, daño de la arteria poplitea y del menisco interno. El tipo 5 es una fractura donde también encontramos fractura del platillo tibial interno, pero asociado a otra fractura, pero del platillo tibial lateral. Es decir, los dos platillos están lesionados. También fracturas de alta energía, traumatismos axiales, hay lesión de tejidos blandos, puede haber fracturas expuestas. El tipo 6, la característica es la siguiente: puede haber cualquier tipo de lesión en los platillos tibiales, pueden ser un platillo tibial lateral, pueden ser los dos, pero la característica es que va a haber un trazo de fractura que separa la epífisis de la diáfisis. Esta separación, sumado a la fractura de uno o ambos platillos, va a dar la característica al tipo 6, una disociación metáfiso-diáfisa. Un tercio de estas fracturas son abiertas porque son de alta energía. Hay frecuentemente extensa lesión de tejidos blandos y riesgo de un síndrome compartimental. Como ven, los tipos 4, 5, 6 ya son de alta energía y las complicaciones también son mayores. Muchas veces estos pacientes, cuando vienen con fracturas de alta energía, muchas veces tienen que ser evaluados en las unidades de trauma shock porque puede haber también lesiones asociadas de otros órganos. Una vez que el paciente ya se ha estabilizado, nos hacemos cargo de él y tenemos que evaluar y descartar la presencia de ¿qué? De que este paciente, aparte de la fractura de los platillos tibiales, pueda presentar una lesión neurovascular, un síndrome compartimental y afección de partes blandas. De tal manera que va a ser diferente tratar una fractura de baja energía que una fractura de alta energía. La fractura de baja energía, por ejemplo, caídas en el hogar, indicamos analgésico. Si hay una hemartrosis franca, la drenamos, hacemos una artrocentesis y lo inmovilizamos el miembro con una féretro.
Pero las fracturas de alta energía muchas veces requieren tratamiento de urgencia. Cuando hay asociado una lesión vascular, un síndrome compartimental, fracturas expuestas o una rodilla flotante. Lesión vascular, muchas veces tenemos que ingresar a sala de operaciones con el cirujano vascular para que se encargue de la reparación arterial. En el síndrome compartimental tendríamos que hacer las fasciotomías, en las fracturas expuestas, las limpiezas quirúrgicas, y en la rodilla flotante, que significa que hay una fractura de los platillos y una fractura de fémur, de tal manera que todo este sector de la rodilla es inestable, rodilla flotante. Todos estos casos que se ingresa a sala de operaciones tenemos que colocar un fijador externo como control de daño. Ese fijador externo va a hacer que el paciente tolere mejor las curaciones, se encuentre un poco más cómodo. Y luego ya indicamos el tratamiento definitivo. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Preservar los tejidos blandos, reconstrucción de las superficies articulares. Toda fractura articular, como ya les han dicho, tiene que ser reconstituida lo mejor posible. Las caries articulares tienen que ser reconstruidas. Por ejemplo, acá tenemos que elevar esta carie articular, colocar injerto y colocar una placa. Pero nos interesa reconstituir esta carie articular para no tener complicaciones tardías en este paciente como una enfermedad degenerativa. Como son fracturas que muchas veces producen un valgo o varo en la rodilla, cuando hacemos nuestros tratamientos tenemos que tener como objetivo reconstituir los ejes normales. No podemos dejar una rodilla en varo o en valgo. Y nuestro objetivo principal es la movilización precoz, la función de la rodilla. Es lo que más nos interesa. Vamos a tener, como siempre, un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Tratamiento conservador, ortopédico, no quirúrgico, tratamiento cerrado, lo hacemos para la fractura de baja energía, con una fractura incompleta o no desplazada. Si hay un desplazamiento, este escalón no debe ser mayor de 2 milímetros. Acá tenemos una fractura del platillo tibio lateral con escalón mínimo. Puede ser tratado conservadoramente. Acá tenemos una fractura también de desplazamiento mínimo. Acá tenemos otra sin desplazamiento. Es decir, este tipo de fracturas podemos tratarlo conservadoramente. En los ancianos osteoporóticos y con baja demanda funcional, que no realizan ya muchas actividades, se tiene que sopesar qué tipo de tratamiento tenemos que hacer. Y muchas veces estos pacientes, la depresión, el escalón puede ser mayor de 2 milímetros, pero tenemos que sopesar qué tan beneficioso va a ser para el paciente hacer un tratamiento quirúrgico, sacarles injerto, colocar placas, trabajar en hueso ya osteoporótico. Muchas veces se opta ya por un tratamiento conservador, a pesar de que el escalón puede ser mayor de 2 milímetros. Y también se hace tratamiento conservador en todos aquellos pacientes que tienen contraindicación para la cirugía. Pueden tener enfermedades cardiovasculares, neurológicas que hacen imposible una cirugía. El tratamiento conservador, inmovilizamos el miembro con un aparato de yeso, un yeso muslopedio, 3 a 4 semanas, y luego podemos retirar el yeso y pasar a una férula articulada.
Y en esa férula articulada comenzamos a aumentar el rango de movimiento de la rodilla. Todavía el paciente no debe soportar carga el miembro. Tenemos que hacer terapias, radiografías seriadas cada mes. A las 8 semanas recién podemos empezar con una carga parcial, es decir, parte del peso va a recaer en las muletas y una parte en el miembro afectado. Y a las 12 semanas, ya cuando en la radiografía vemos que ya hay buena consolidación, entre 12 a 16 semanas, ya podemos indicar una carga total del miembro. El tratamiento quirúrgico para todas estas fracturas que ya tienen una depresión articular o un desplazamiento de una fractura de más de 2 milímetros. Fracturas en donde el cóndilo tibial se ha desplazado y ha provocado un varo o un valgo mayor de 5 grados. En las fracturas que se asocian con lesiones meniscales y lesiones ligamentarias que requieren estabilización. En la fractura de la diáfisis del fémur homolateral, rodilla flotante, fractura de fémur, fractura del platillo tibial y tibia, también necesita tratamiento quirúrgico. Y la clasificación de Schatzker también nos indica qué tipo de tratamiento podemos realizar en los diferentes tipos de la clasificación. Por ejemplo, en el tipo 1, cuando hay una fractura solo en cuña, podemos reducir la fractura y colocar tornillos con arandelas. El tipo 2, hay una fractura en cuña y una depresión, tenemos que elevar la cavidad articular, colocar injerto en el defecto que va a quedar y colocar placa con tornillos. En el tipo 3, depresión o hundimiento puro, elevamos, reconstituimos la articulación, colocamos injerto y también placa con tornillos. La fractura del platillo tibial medial, tipo 4, placas y tornillos, previa reducción. El tipo 6, como son los dos platillos, tenemos que colocar placas en ambos lados. Y en el tipo 6 tenemos que colocar una placa mucho más larga porque tenemos que estabilizar esta fractura que ha disociado la zona metafisiaria de la diáfisis. Es decir, la clasificación de Schatzker también nos ayuda a poder planificar una cirugía. Acá tenemos una fractura tipo 2 con cuña, con un hundimiento. Tenemos que elevar la cavidad articular, colocar injerto, placas y todo. Esta es la placa. Es una fractura de los dos platillos, es decir, tipo 5, es decir, tenemos que colocar placa a ambos lados, según nuestra abordaje, vemos como hay placas en ambos lados, y tenemos que reconstituir la cavidad articular, vemos que es aceptable. Acá tenemos una fractura con hundimiento en el platillo tibial lateral y una fractura que separa de la diáfisis, es decir, una tipo 6, de alta energía. Se coloca primero un fijador como control de daño y luego ya se hace la reparación. Se programa para una osteosíntesis interna, se reconstituye la cavidad articular, coloca injerto y placas y todo. Acá tenemos una fractura por hundimiento, vemos cómo se ha reparado la cavidad articular, se coloca injerto, tornillos, placa, y vemos cómo la evolución a los 15 meses es buena. Hay una buena reconstrucción de la cavidad articular. Dentro de las complicaciones tenemos las complicaciones inmediatas, que son las lesiones arteriales, síndromes compartimentales, las lesiones neurológicas,
las lesiones meniscales, que muchas veces este tipo de lesiones, sobre todo cuando hay lesión arterial, síndromes compartimentales, tenemos que hacer tratamientos quirúrgicos de emergencia. Puede haber también infecciones agudas, infección de la herida operatoria, que muchas veces se tiene que hacer limpiezas quirúrgicas, muchas veces se tiene que retirar el material de osteosíntesis. Eh, Muchas veces puede haber una inestabilidad articular, eh, como complicaciones a largo plazo puede haber desviaciones del eje, un lumbalgo, un lumbaro, que puede provocar con el tiempo dolor residual y a largo plazo una enfermedad degenerativa que condiciona que en el futuro se tenga que hacer una cirugía de reemplazo articular, una prótesis de rodilla. Luego tenemos la fractura diaficiaria de tibia. Acá tenemos la parte diaficiaria. Toda fractura en este sector son fracturas de la diáfisis de tibia. Una característica importante de estas fracturas diaficiaria de tibia es que hay un segmento tibial medial que está desprovisto de tejido muscular. Está inmediatamente por debajo de piel y celular y lo hace vulnerable a traumatismo. La tibia es el segundo hueso largo más grande del cuerpo. Si hacemos un corte transversal, tiene una forma triangular. Le decía que su borde medial es subcutáneo y lo hace susceptible a fracturas, sobre todo expuestas. Dentro de la pierna tenemos 4 compartimentos, un compartimiento anterior, lateral y 2 posteriores, uno superficial y uno profundo. Cada uno tiene sus propios elementos, arterias, venas y nervios. Están cubiertos por una fascia inelástica y que los traumatismos de la pierna pueden condicionar un síndrome compartimental que ustedes ya lo han visto en su clase de complicaciones de la fractura. Una parte importante cuando se estudia la fractura de tibia es que la irrigación de la tibia, a diferencia del fémur, es más precaria. El fémur está rodeado por buena cantidad de músculos. En cambio, la tibia, como ustedes ven acá, no es buena el número de músculos que rodean a la tibia, de tal manera que su circulación, su irrigación es más precaria. Dentro de lo que es su irrigación tenemos que una circulación endóstica, que la encontramos a nivel del canal medular, que son vasos sanguíneos que vienen de la arteria tibial posterior, y una circulación o irrigación perióstica, como su nombre le indica, a nivel del periósteo, pero que ya son rama de la arteria tibial anterior. Esta fractura de tibia y perote son las más frecuentes de los huesos largos. Hay una incidencia de 16.9 por 100.000 habitantes y acá encontramos una distribución bimodal entre los 20 y otra a los 50 años. Y el mecanismo de lesión en adultos mayores son principalmente las caídas, mientras que en los jóvenes son los accidentes de tránsito. El mecanismo de lesión lo vamos a ver en fracturas de baja energía y en fracturas de alta energía. Fractura de baja energía por un mecanismo indirecto.
Por ejemplo, torsión. Una persona está caminando, el pie cae a un buzón, se produce una torsión del miembro y va a producir la fractura, es decir, de baja energía. El mecanismo directo, es decir, el traumatismo ya es sobre la pierna, sobre el hueso, eso ya son de alta energía y lo vamos a ver en los accidentes de tránsito. ¿Qué característica tiene cada una? Las fracturas de mecanismo indirecto, es decir, de baja energía, que son por torsión. Al ser por torsión, generalmente las fracturas son espiroideas, poco desplazadas y con mínima convolución, como vemos acá. Como son de baja energía, el compromiso de partes blandas es mínimo. Si hay una fractura expuesta, puede ser de tipo 1. En cambio, el mecanismo directo, ya vamos a encontrar fracturas transversas, conminutas, desplazadas, como son traumatismos directos, gran compromiso de partes blandas. Acá se debe descartar la presencia de un síndrome compartimental y generalmente podemos encontrar acá fracturas expuestas. Como ven, las características son bien opuestas. Estas lesiones de baja energía, entonces, lesiones por torsión, también caídas a nivel, lesiones deportivas, las lesiones de alta energía, generalmente por accidentes de tránsito, precipitaciones de altura, traumatismos contundentes y heridas por proyectil de arma de fuego. En la emergencia los pacientes van a llegar con una deformidad en la piel. Dolor intenso, incapacidad para deambular, limitación funcional. A la inspección vamos a ver esta deformidad, va a haber un aumento de volumen, va a haber zona de hematomas, equimosis. Y a la palpación podemos sentir la crepitación. Siempre tener en cuenta las lesiones de las partes blandas. Estamos ante una fractura expuesta. En el examen físico, las lesiones de parte blanda lo vamos a clasificación de acuerdo al Bustilo, que ustedes ya han visto en su clase de anteriores. Tenemos que hacer en el examen físico, tenemos que evaluar si estuviéramos ante una lesión neurológica o vascular. Palpamos pulsos, ver sensibilidad. Y siempre tener en cuenta si estamos ante un síndrome compartimental, donde vamos a encontrar un aumento de volumen en la pierna, un dolor descontrolado y una tensión aumentada en la piel. Esto ya lo han visto en su clase de síndrome compartimental. Solicitamos nuestras radiografías antero-posterior y lateral. Siempre tenemos que incluir la rodilla y el tobillo porque muchas veces se pasan fracturas por algo. Por ejemplo, si vemos esta radiografía, que nos puede pasar que también tiene una fractura de platino. Entonces siempre tenemos que tomar radiografías de pierna, de rodilla y de tobillo. Estas radiografías nos va a permitir evaluar la ubicación de la fractura. Vamos a tener una fractura en tercio medio con tercio distal, por ejemplo. ¿Qué tan desplazada está la fractura? Está moderadamente desplazada, está totalmente desplazada, es decir, cabalgada. El patrón de la fractura, si es una fractura transversa, es una fractura oblicua o es una fractura conminuta. El grado de angulación, la presencia de rotación. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía, la rodilla la vemos en frontal, pero el tobillo está en lateral, es decir, hay una rotación. La tomografía rara vez se solicita,
A veces es útil cuando queremos ver si hay una extensión, una fractura a nivel de las carillas articulares, tanto de rodilla como de tobillo. Y angiografía cuando se sospeche si estamos ante una lesión vascular. En esta fractura de de tibia lo tenemos que clasificación de acuerdo a que ustedes probablemente ya la han visto. La pierna, la tibia es el número 4, la zona diaficiaria es el número 2, estamos 4-2, y si es una fractura simple A, tercer fragmento B, o ya es cominuta tipo C. La clasificación de Bustillo-Anderson para las fracturas expuestas puede ser de lo más mínimo, del tipo 1, hasta lo más grave, que es tipo 3. ¿Cómo hacemos el manejo de una fractura de baja energía? Al inicio colocamos una férula posterior de pierna, férula tipo muslopedio, elevamos el miembro, aplicamos hielo para disminuir el proceso inflamatorio, analgésicos y lo mantenemos en observación. Para detectar si estamos ante una emergencia de un síndrome compartimental o algún cambio en el estado neurovascular. Así lo tenemos al paciente durante 48 a 72 horas y luego ya vamos a indicar el tratamiento definitivo. En cambio, la fractura de alta energía, el manejo es diferente. Muchas veces son fracturas que traen complicaciones inmediatas. Y muchas veces este paciente puede tener lesiones asociadas. De ahí que muchas veces puede ser atendido en unas unidades de trauma shock. Si estamos ante una lesión neurovascular, tenemos que ingresar a sala de operaciones con el cirujano vascular. Si estamos ante un síndrome compartimental, tendremos que ingresar también a sala de operaciones para hacer las fasciotomías de los 4 compartimentos. Si estamos ante una fractura expuesta, las limpiezas quirúrgicas. En todos los casos, siempre, como le digo, se coloca un fijador externo como una estabilización primaria. Luego ya indicamos el tratamiento. Tratamiento conservador está indicado para las fracturas cerradas. Fracturas de baja energía. Fracturas que tienen que ser estables. Es decir, que no tengan esa tendencia a desplazarse. Por ejemplo, esta fractura es estable, transversa. Uno supone que esta fractura no se va a desplazar. Esta fractura segmentaria con fractura parte del peroné es inestable. Es decir, tratamiento conservador para fracturas estables. Y también para aquellos pacientes que tienen una contraindicación para la cirugía. Entonces, por ejemplo, tenemos una fractura no desplazada. Colocamos su yeso muslopedio, le damos de alta y lo citamos por consulta de estado. Tenemos una fractura desplazada. Podemos intentar una reducción. Colocamos el yeso inicial, realizamos fuerzas para poder reducir la fractura. Terminamos de colocar el yeso. Estamos haciendo entonces una reducción incruenta. Y luego solicitamos la radiografía de control para ver cómo ha quedado la reducción. Si la reducción es buena, tanto en el plano frontal como lateral, entonces ya lo citamos también por consultorio, hacemos el tratamiento conservador. Dentro de los criterios para poder hacer un tratamiento conservador,
cuando hacemos una reducción cruenta, tenemos que ver que al menos tenga que haber un 50% de contacto del fragmento proximal y el fragmento distal. Al menos un 50%. Acá hay casi un 100%. Acá el mínimo 5%. Tiene que haber al menos un 50%. Por ejemplo, hacemos la reducción, vemos el control radiográfico y vemos que no es aceptable la reducción. No hay buen contacto de los dos lados. Vemos que hay una angulación, más de 5 o 10 grados. No es aceptable. Entonces, hay criterios aceptables para poder hacer un tratamiento conservador. En el tratamiento conservador, el aparato de yeso, muslo pedio, 4 a 6 semanas. Ya en la radiografía podemos ver un callo inicial y luego completamos un yeso tipo Sarmiento hasta completar 12 semanas. Este aparato de yeso tipo Sarmiento le permite al paciente ya comenzar a deambular, a soportar carga y ya realizaría movimientos de flexión en tensión en la rodilla. Es decir, ya empezar su terapia de rehabilitación. Tratamiento quirúrgico, fracturas inestables. Todas las fracturas que tienen tendencia a desplazarse, tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico. Acá ya tenemos no se cumple con todos los requisitos que decimos. Desplazamientos mayores del 50%, de contacto entre fragmento y fragmento, angulaciones de valgo y valgo mayores de 5 a 10 grados, angulaciones anteroposterior mayor de 10 grados, acortamiento mayor de 1 centímetro. Es decir, acá ya hacemos un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, acá no hay contacto, tenemos que hacer tratamiento quirúrgico, pacientes fracturas totalmente desplazadas, anguladas, tenemos que hacer ya un tratamiento quirúrgico. Y dentro del tratamiento quirúrgico tenemos actualmente el implante de elección, ese clavo endomedular trabado, bloqueado. El tratamiento de elección actualmente para todas las fracturas diaficiarias cerradas y a fracturas expuestas que al pasar de los días mejora el tejido blando, para todas las fracturas fragmentarias, segmentarias, pero que asientan en esta parte diaficiaria. El tratamiento de elección es el clavo endomedular trabado. Para colocar este clavo endomedular se tiene que tener imágenes dentro de la operación. Árguense. Tenemos que tener instrumentación. Las incisiones son pequeñas. Esto nos ayuda mucho a no desperiostizar el hueso. Con nuestras imágenes podemos ver por dónde pasa nuestro clavo y que va a pasar por toda la zona medular y luego colocamos los tornillos para bloquear. Y así no permitir que este fragmento vaya a rotar. Para eso lo bloqueamos. Acá tenemos fracturas que han sido tratadas con un clavo endomedular trabado. Fractura oblicua, segmentaria. Acá tenemos esta fractura segmentaria, que es una fractura segmentaria y un pequeño fragmento. Como ven, todas han sido tratadas con un clavo endomedular. Y la reducción es, como ustedes ven, casi de un 90%, porque acá hay un pequeño escalón. Es decir, no es una reducción totalmente anatómica, pero
tibia nos ayuda, nos da la chance de que podamos hacer un tratamiento sin tener una reducción totalmente anatómica. Y acá vemos ya la tibia ya consolidada. Las placas también tienen su lugar en la fractura de tibia, pero sobre todo en las fracturas que ya están cerca a la zona metafisial, tanto distal como proximal. Ahí ya usamos las placas y hacemos una reducción abierta, incisiones ya amplias, reducimos los fragmentos, colocamos la placa, la reducción ya es más anatómica como. Entonces, la placa se reserva para las lesiones que asientan en la zona metafisial, debido a que el clavo endomedular muchas veces tiene que ser trabado en estas zonas, y de tal manera que las fracturas en zonas metafisiales es mejor tratarlas con placas y tornillos. Y también las placas largas pueden utilizarse como una placa puente, que es la técnica MIP, que es una osteosíntesis con placa mínimamente invasiva. Se hacen incisiones pequeñas y se desliza la placa por encima de la tibia. Y también necesitamos imágenes para poder ver por dónde está nuestra placa, por dónde vamos a colocar los tornillos y ver la reducción. Se utiliza sobre todo para aquellas fracturas que es muy difícil colocar un clavo endomedular cuando hay múltiples fragmentos. Podemos colocar una placa mediante esta técnica. Y la fijación externa, como ustedes ven, hay diferentes tipos de fijación: circular, monopolar, bipolar. Esta fijación externa está indicada como estabilización primaria, muchas veces como control de daño, sobre todo en fracturas expuestas, fracturas con lesiones graves de tejidos blandos. Entonces, como control de daño, se puede utilizar un fijador externo, y posteriormente, cuando ya los tejidos blandos están mejor, se puede pasar a una placa con tornillos, a un clavo endomedular. Y muchas veces el fijador externo también puede ser utilizado como tratamiento definitivo. Hay muchas veces fracturas muy complicadas, muy complejas, que es difícil tratarlo con placas, con clavos endomedulares, porque muchas veces también se acompaña de extensa lesión de tejidos blandos. Y como acá utilizamos los fijadores externos, muchas veces este fijador puede ser como tratamiento definitivo cuando ya el hueso ya presenta consolidación. Vemos que para el tipo de lesión que ha tenido es aceptable. Como ven ustedes, entonces se puede utilizar también como un tratamiento definitivo, pero la mayoría de las veces se utiliza más como control de daño, y luego ya se cambia por una osteosíntesis interna. Dentro de las complicaciones tenemos lesiones vasculares, síndromes compartimentales, lesiones neurológicas, lesiones inmediatas que tienen que ser muchas veces operadas de emergencia. Y dentro de las tardías tenemos las infecciones, los retardos de consolidación, como vemos aquí, pseudoartrosis. Vemos como la tibia, la fractura, no ha habido consolidación y se ha producido una imagen semejante a una articulación. De ahí el nombre de pseudoartrosis. Consolidación viciosa, vemos como la tibia consolidado con una angulación que no es tolerable. Muchas veces tiene que ver mucho con una osteosíntesis inadecuada.
o un tratamiento conservador que no ha sido llevado a cabo bien. Y muchas veces puede haber complicaciones inmediatas como infecciones del herido operatorio. Y muchas veces estas infecciones obligan a retirar el material de osteosíntesis, hacer las limpiezas quirúrgicas, antibiótico terapia y colocación de un fijador externo cuando se retire el material quirúrgico. Por último, tenemos la fractura de rótula. Como ustedes saben, la rótula es considerado un hueso sinamoideo porque se encuentra dentro de los tendones, en este caso del cuadricipital y del rotuliano. Las 3/4 partes de la rótula en su cara interna están cubiertos por un grueso cartílago. La rótula integra lo que es el mecanismo extensor con el tendón y el músculo cuadricipital, el tendón rotuliano y los alerones, los retínculos. La función de la rótula sirve como punto de apoyo para que el miembro pueda hacer la extensión. Y también puede proteger a los cóndilos femorales de un traumatismo. Dentro de los 4 y 7 años de edad, la rótula osifica. La rótula se origina generalmente a partir de un único centro de osificación, pero un porcentaje de la población puede tener varios centros de osificaciones y muchas veces cada centro de osificación se desarrolla por su lado y muchas veces no se unen. Y por eso que muchas veces una persona puede tener rótulas que pueden ser bipartitas, tripartita, y esto viene a colación porque muchas veces estas rótulas bipartitas, tripartitas se puede confundir con una fractura de rótula. Las fracturas de rótula representan alrededor del 1% de todas las lesiones esqueléticas. Son más frecuentes dentro de los 20 a 50 años de edad. La incidencia en los hombres es el doble que la incidencia en las mujeres. Tenemos también un traumatismo directo y un traumatismo indirecto. El mecanismo directo, como su nombre le indica, es un golpe sobre la rótula. Por ejemplo, caídas, traumatismo del piloto, el copiloto, en el salpicadero del coche. En cambio, el mecanismo indirecto, generalmente no se va a producir un traumatismo sobre la rodilla, sino que se va a producir fuerzas de tracción. Uno puede estar corriendo, salta y en el momento de caer se puede producir una fuerza de contracción violenta del cuádriceps y puede provocar una fractura en la rótula. ¿Qué característica tiene cada uno? Las fracturas por mecanismo directo generalmente son conminutas y hay un escaso desplazamiento de la fractura. Las fracturas por mecanismo indirecto, como es por tracción, entonces el trazo generalmente es transverso y son desplazadas. A la emergencia van a llegar con dolor en la cara anterior de la rodilla, donde vamos a observar una zona de tumefacción, de quimosis. A la palpación vamos a ver el signo del témpano positivo, es decir, vamos a tener una hemartrosis. En algunos casos se puede palpar un declive en la zona de la fractura. Tenemos que ver la presencia de heridas, es decir, si estamos ante una fractura expuesta. Y tenemos que ver si este paciente logra extender por sí solo el miembro o es asistido. Nos interesa mucho saber si el mecanismo extensor está intacto o está afectado, porque eso nos va en el futuro
nos va a servir para indicar el tipo de tratamiento. Un paciente, si tiene lesión del mecanismo extensor, por sí solo no va a poder elevar el miembro. Pero si el mecanismo extensor está intacto, a pesar que tiene una fractura, va a poder hacerle la extensión. Solicitamos nuestras radiografías antero-posterior, donde vemos la fractura transversa, lateral, igualmente, y una radiografía axial, que la tomamos de esta manera, donde vemos fracturas, sobre todo verticales, que afecten la línea articular. Muchas veces hay fracturas de rótula, de trazos finos, que no se ven en la radiografía. Muchas veces hay pacientes que se solicita una radiografía, no se logra evidenciar la fractura, se le da de alta y luego regresa con mucho dolor, se solicita una tomografía y recién se puede ver un trazo fino en este examen. Diagnóstico diferencial, le decíamos con la rótula bipartita, tripartita, y en la clasificación tenemos las fracturas que pueden ser, de acuerdo al trazo, pueden ser transversas, minutas, verticales, del polo superior, del polo inferior, o osteocondrales, cuando afecta parte de la cavidad articular. Y todas ellas pueden ser o desplazadas o no desplazadas. Dentro del tratamiento nosotros tenemos que ver cuál va a ser nuestro objetivo. Al ser una fractura articular, en toda fractura articular hemos dicho que nuestro objetivo va a ser reconstituir la caries. Entonces, ese va a ser nuestro principal objetivo. En una fractura, por ejemplo, con desplazamiento, tenemos que reducirlo y ver que nuestra caries articular esté lo más anatómicamente posible. Y segundo lugar, restaurar el correcto funcionamiento del aparato extenso. El tipo de tratamiento quirúrgico o conservador va a depender del patrón de la fractura, número y tamaño de los fragmentos. Muchas veces una fractura con múltiples fragmentos, probablemente el tratamiento va a ser de todas maneras quirúrgico. Una fractura con un trazo simple, vertical, sin desplazamiento, se puede hacer un tratamiento conservador. Va a depender la extensión del tejido blando dañado. Tendremos que hacer limpiezas quirúrgicas y hacer un tratamiento quirúrgico. De la congruencia de la superficie articular. Acá vemos que hay una buena congruencia, podemos hacer un tratamiento conservador. Acá vemos que hay desplazamiento, tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico. Y la estabilidad del mecanismo extensor. Muchas veces tenemos que, si hay lesión del tendón rotuliano, tendón cuadripiral, tenemos que reparar. El tratamiento conservador lo vamos a indicar en fracturas que son estables, que son mínimamente desplazadas, menos de 2 milímetros de desplazamiento. Ya tenemos una fractura del polo superior o un desplazamiento mínimo, menos de 2 milímetros. Y en la placa lateral, su mecanismo extensor está intacto, entonces podemos hacer un tratamiento conservador. Inmovilizamos en extensión, no se olviden que es en extensión, por 4 a 6 semanas. Luego que en la radiografía vemos que hay consolidación, pasamos a un programa de terapia de rehabilitación. Tratamiento quirúrgico en fracturas ya desplazadas, mayor de 2. En fracturas que el mecanismo extensor está afectado. El paciente no puede hacer eso. En estos casos ya es quirúrgico el tratamiento. Dentro del tratamiento
siempre se considera al cerclaje de alambre como banda de tensión, o llamado también O20, como el tratamiento de elección. Se hace una incisión, se llega a los cabos fracturarios, se hace la limpieza de todo el tejido y se realiza la reducción. Y se coloca 2 clavos de Kirchner paralelos. Y luego una lazada de alambre en forma de 8 y se va haciendo un movimiento de torsión en el alambre para ir comprimiéndolo. Este es el tratamiento de lesión celovenque o cerclaje de alambre como banda de tensión. Acá también lo vemos los fragmentos, la reducción, colocación del alambre, y vemos que nuestra carie articular siempre tenemos que estar viendo que esté bien reconstituida. Pero hay fracturas también que ameritan otro tipo de tratamiento, por ejemplo, tornillos solos en fracturas, por ejemplo, verticales. En fracturas que tienen, por ejemplo, 3 fragmentos, primero se coloca un tornillo. El tornillo hace ahora que tengamos 2 fragmentos y colocamos el cerclaje. De acuerdo a la configuración de la fractura, podemos tener también colocación de tornillos en varias direcciones y una cerclaje de alambre. Muchas veces las fracturas de rótula son muy conminutas y muchas veces la conminución es difícil de poder reparar, de poder restaurar la rótula. No se puede muchas veces hacer la reducción porque la cantidad de fragmentos es tan pequeña que es difícil. Y para eso se puede hacer una patelectomía parcial, que quiere decir que estos fragmentos que no podemos hacer la reducción, no podemos reparar la rótula, se tienen que extirpar y el segmento de tendón rotuliano que queda, insertarlo en este fragmento de rótula que ha sobrevivido. Y ahí lo anclamos y así, una vez que cicatriza, que ya se repara, ya se empieza con la terapia de rehabilitación. Y también hay una patelectomía total en caso ya de fracturas minutas, que por alguna razón no se puede rescatar la rótula. Antiguamente se usaba más esta patelectomía total, es decir, extirpar totalmente la rótula y fusionar el tendón cuadricipital con el tendón rotuliano. Ya no tenemos, acá vemos en la imagen, no hay rótula. Ese tratamiento se hacía antiguamente más, ahora actualmente se trata de, por la función que cumple la rótula, tratar de mantenerla la mayor cantidad posible. Y para eso están apareciendo nuevos materiales quirúrgicos, como por ejemplo estas placas en canastilla con múltiples orificios para colocar tornillos, tratando de que la rótula pueda mantenerse en el mayor tamaño posible. Dentro de la complicación de la fractura de rótula tenemos la pérdida y la reducción. Por alguna razón no ha sido bien estabilizada la rótula, se ha perdido la reducción. Esto nos puede llevar a una pseudoartrosis. Podemos tener problemas infecciosos también en la región rotuliana, que muchas veces amerita hacer limpiezas quirúrgicas, a veces cuando es muy el proceso infeccioso afecta bastante, tenemos que retirar el material quirúrgico, dar antibiótico terapia, limpiezas quirúrgicas varias veces, hasta mejorar el cuadro infeccioso.
Cuando la rótula está afectada, también muchas veces se puede perder fuerza en el aparato extensor. Puede haber también rigidez articular, porque muchas veces se puede presentar una artrosis a nivel patelofemoral, que va a producir una rigidez en la. Algo que no les haya quedado claro, o alguna pregunta que quieran hacer.